Bueno, quiero saludarlos en nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo del ser. Hoy con una conferencia muy interesante que es la actualización del proceso de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, a cargo de Andrés Felipe Pantoja. Ya Andrés es la tercera vez que nos acompaña aquí en nuestros martes de Campestre Virtual con este tema que cobra muchísima actualidad, Andrés, porque sabemos que afortunada o desafortunadamente una de las consecuencias siempre que hay un tema como el paro nacional o a veces temas del COVID que ha dejado, digamos, mal económicamente a muchos sectores, pues muchas personas deciden acudir, digamos, al pasado y tratar de indagar si ellos podrían aplicar para esta nacionalidad portuguesa o española, que es en lo que ustedes se han especializado. Y de hecho, pues Andrés Felipe es abogado, pero él ha hecho estudios en Derecho Comunitario de la Comunidad Económica Europea, tiene, además es un MBA y ha acompañado a muchísimos de nuestros socios en este proceso. También les cuento que él y su organización tienen en este momento más de 700 procesos en trámite para las personas que quieren saber y conocer si pueden, digamos, tener derecho a esta nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Y quisimos traer esta conferencia porque sabemos, Andrés Felipe, que este es un tema que se está actualizando también permanentemente por temas legales, por temas de cambios en la legislación. Y por eso quisimos tener nuevamente esta conferencia que nos han estado preguntando mucho, queda alojada de todas formas en nuestra página web y quiero, en nombre de nuestra junta directiva, de Gonzalo de Oliveira y nuestro gerente Rolando Rojas, y todos los socios y colaboradores, darte la bienvenida nuevamente y agradecerte por darnos luces en este tema que es tan importante. Bienvenido nuevamente al Club Campestre, Andrés. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a la junta directiva, al club, a los socios que están conectados en este momento por conectarse. Y bueno, como siempre, para nosotros como compañía y para mí particularmente es un honor acompañarlos y poderles entregar, pues digamos, toda la información y todos los insumos que son fundamentales y necesarios para poder comenzar estos procesos de nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Porque, como tú bien lo dices, Mónica, en estos momentos y después pues digamos, de este escenario catastrófico que vivimos hace poco tiempo, puntualmente en Cali, también en Popayán, pues mi familia parte es prácticamente toda de Popayán y también lo vivimos en carne propia, por llamarlo de esa forma. Entonces, la idea es acompañarlos, entregarles absolutamente toda la información y que puedan tomar decisiones informadas, que es lo más importante al momento de comenzar estos procesos de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, Mónica. Sí, y sobre todo, Andrés, que nos interesa que esto es con una empresa que es absolutamente seria, es una organización que conocemos, muchos socios ya han estado con ustedes y la verdad es que es una organización seria porque también en este río revuelto a veces muchas personas pueden de pronto engañar y nosotros precisamente en el Club Campestre lo que queremos es que esto se haga con una organización que tiene experiencia en este proceso. O sea que adelante, Andrés, hagámoslo como en otras ocasiones y es que nos da la conferencia y las preguntas las vamos dejando, digamos, como para el final, las cuales podemos hacer vía de pronto el chat del Zoom o hacerlas directamente a Andrés. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que se han conectado. Perfecto, Mónica. Bueno, entonces, como es de costumbre, primero les voy a contar quiénes somos nosotros. Ya Mónica dio una primera introducción, pero para que vean, digamos, quiénes están detrás de la empresa, cuál es la composición de la empresa como tal, cuál es nuestra experiencia principalmente. Les voy a hablar de cuáles son, cómo conceptualizamos nosotros el proceso en tres fases, la importancia de cada uno, obviamente hablándoles también de la reforma que se pretende materializar y que de alguna forma se promulgó el 10 de noviembre del año pasado, ya eso más adelante les contaré. Hablaremos también de características y particularidades del proceso. Muchas personas también me han preguntado puntualmente cuáles son las diferencias que el proceso de nacionalidad portuguesa por origen sefardí tiene con el proceso de nacionalidad española por origen sefardí. Entonces, en este caso puntual también es bueno hacer ese parangón y mostrarles ese tipo, pues digamos, de diferencias, hablar un poco de cuáles son las principales causas o beneficios que tienen los solicitantes al momento de hacer este tipo de procesos de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, y también muy importante hablarles de riesgos, cómo se mitigan. El tema de los riesgos es muy importante. Sé que hay personas que ya deben estar en el proceso, es bueno que en esa parte anoten muy bien y la forma como se deben mitigar.
¿sí? Finalmente, les hablaré también de algunos datos puntuales y objetivos de cuántas solicitudes se han radicado a nivel mundial, cuántas a nivel Colombia, cuántos certificados sefardíes se han emitido. También voy a tocar un tema, aunque esta no es el espacio, voy a tocar el tema que ha sucedido por España, y es que ya muchos habrán visto que hay una tendencia mediática en hablar de que efectivamente hay pues digamos, una ola de rechazos, pero eso tiene una explicación de fondo que con muchísimo gusto también entraremos en detalle. Y finalmente, como lo decía Mónica, haremos una ronda de preguntas. ¿Listo? Entonces, dicho eso, nosotros somos SEA Consultores, una consultora integrada por 3 unidades estratégicas de negocio. Esta unidad estratégica de negocio, que se encarga de realizar procesos de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, se llama Eurolatam. Es el nombre, es la marca puntualmente, la cual a su vez está integrada por 3 equipos in-house. No tercerizamos absolutamente nada por la complejidad y la sensibilidad del proceso. Además, todo lo manejamos centralizado, por supuesto, digamos, con los mejores profesionales más idóneos para llevar a cabo un proceso, digamos, un proceso exitoso. Dicho eso, el primer equipo de genealogía y análisis histórico, encabezado por 2 genealogistas que sumados tienen más de 55 años de experiencia en estos procesos. Un segundo equipo de gestión de procesos, encabezado por 3 abogados y unos ejecutivos de cuenta que nos ayudan a ejecutar los actos en territorio colombiano. Obviamente nosotros no somos abogados con licencia portuguesa, por lo cual esas actividades las tiene que ejecutar nuestro tercer equipo, que es nuestra comisión de seguimiento, abogadas expertas en derecho migratorio, derecho de familia y derecho civil, que se encargan en ejecutar los actos jurídicos correspondientes a la adquisición de nacionalidad portuguesa en territorio portugués. Como les decía, nosotros no tenemos las facultades ni las prerrogativas para representar a una persona, a un colombiano, o bueno, digamos a una persona en territorio portugués, por lo cual nuestra comisión de seguimiento se encarga de esos actos y se encarga de esos trámites, por supuesto también de hacer seguimiento. Dicho eso, este proceso, como nosotros lo hemos conceptualizado, lo dividimos en 3 fases, 3 grandes fases. Una fase inicial de prefactibilidad genealógica, a través de la cual el equipo de genealogía se encarga de buscar e identificar si efectivamente el solicitante tiene un ancestro judío sefardí, de las familias que fueron expulsadas, condenadas o se convirtieron a finales del siglo XV en la península ibérica. Ese primer estudio de prefactibilidad es indispensable para comenzar este tipo de procesos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, y soy categórico en decirlo, porque si la persona no logra demostrar que efectivamente desciende de una de estas familias a través de pruebas documentales, ya sean de fuente primaria, como son actas de bautismo, actas de defunción, partidas de matrimonio, testamentos, entre otras, o documentos de fuente secundaria, como son libros, publicaciones, investigaciones reconocidas internacionalmente, no va a tener éxito ese proceso puntualmente, y eso es muy importante llevárselo a la cabeza. También no solamente deben probar o no solamente se debe crear el acervo probatorio desde el solicitante hasta el presunto judío sefardita, sino es también muy importante probar que el judío sefardí que están tratando de demostrar era judío sefardí, o por lo menos que existan pruebas, digamos, pruebas específicas que así lo corroboren, ¿sí? Entonces, en este aspecto, por llamarlo de esa forma, y en esta fase de prefactibilidad, lo que el solicitante debe tener puntualmente es, o debe de alguna manera demostrar, no solamente que desciende de una de las familias judío-sefarditas o que presuntamente desciende de una de las familias judío-sefarditas, sino adicionalmente que el judío-sefardita tiene un acervo probatorio, por lo menos digamos que existe una base probatoria lo suficientemente sólida y robusta para que el examinador en Portugal o en la comunidad israelita de Lisboa o de Oporto se sienten y verifiquen y acepten ese expediente como tal. También debe probar a cada una de las líneas o niveles ascendentes hasta llegar al solicitante, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente hasta llegar al judío sefardí. Como les decía, las pruebas documentales puntualmente, aun cuando no hay una tarifa probatoria que nos encasille en este tipo de pruebas, para nosotros sí son las más, digamos, las más representativas, por llamarlo de esa forma. Entonces son las únicas que utilizamos por lo menos al interior de la compañía. ¿Listo? Una vez ya se agota esa fase de prefactibilidad, en donde se identifica que el solicitante tiene ese ancestro judío sefardí y que efectivamente existe esa columna vertebral probatoria desde el solicitante hasta el judío sefardí, se le notifica al solicitante
El solicitante, después de revisar, por supuesto, se le dice, sí, es muy importante que conozcan cuál es el judío sefardí del cual descienden y adicionalmente si existe el suficiente acervo probatorio que así lo demuestra, ¿sí? Para radicar un primer expediente ante la comunidad israelita de Lisboa cuando el solicitante no es judío practicante. Cuando es judío practicante, lo hacemos a través de Oporto. Entonces, poniendo el caso hipotético que lo tramitáramos a través de Lisboa, digamos, Lisboa tiene una duración, este tema de los tiempos ha sido, digamos, bastante, por llamarlo de alguna manera, polémico. ¿Por qué? Porque inicialmente se demoraban 4 meses, actualmente se están demorando hasta 8 meses para emitirnos inclusive el preaprobado. Muchas veces, como son procesos tan largos y como son procesos que generan tanta incertidumbre y tanta ansiedad, los solicitantes muchas veces se asustan un poco. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que en esta fase, segunda fase ante la comunidad israelita de Lisboa, en caso hipotético que se tramite ante la comunidad, se espere, por supuesto, digamos, el tiempo que ellos decidan tener, porque además estas comunidades tienen digamos, una responsabilidad gigantesca, diferente a España, que se descentralizó en virtud de la segunda causal, la emisión de los certificados sefardíes, ¿sí? En Portugal, las únicas entidades facultadas para emitir esos certificados son Oporto y Lisboa, puntualmente. Entonces, claro, tienen una responsabilidad enorme, una responsabilidad gigantesca, en donde tienen que verificar y revisar que efectivamente los judíos sefarditas que están tratando de probar eran judíos sefarditas y que adicionalmente existan o estén todas las pruebas documentales que así pues lo demuestren. ¿Listo? Esa segunda fase, como les decía, puede durar entre 4 meses a 8 meses. Inclusive tenemos un caso particular que se demoró un año para emitirnos ya el certificado sefardí. Una vez ya se emite el certificado sefardí, que es el documento acreditativo de la condición del solicitante como descendiente de una de las familias expulsadas, condenadas o que se convirtieron a finales del siglo XV en la península ibérica, como les mencioné, se crea un segundo y último expediente. Ese segundo y último expediente da inicio, valga la redundancia, a la tercera fase del proceso, que inicia con la radicación del mismo ante el Conservatorio del Ministerio de Justicia portugués. Esa radicación, por lo menos en nuestro caso puntual, nosotros la hacemos con las debidas traducciones oficiales. Una de nuestras corresponsales es además traductora oficial. Entonces, cuando se radica el expediente ante el Ministerio de Justicia portugués, la duración de esa tercera fase es de aproximadamente 18 meses. Es muy importante tener en cuenta que estas no son, digamos, tiempos específicos y absolutos. Son tiempos aproximados que pueden además variar respecto de situaciones de fuerza mayor o respecto de algunas situaciones externas a la voluntad de los solicitantes y por supuesto de la compañía. Lo decimos y soy reiterativo en este tema porque sabemos que esos tiempos pueden variar conforme a situaciones específicas, también como por ejemplo puede ser la pandemia o el COVID-19 que atrasó de alguna manera y sustancialmente los tiempos, por lo menos en los primeros en los expedientes que se radicaron en el primer semestre del año 2021. ¿Listo? Entonces, una vez ya terminamos o culminada esta tercera fase, después del año y medio, poniendo el caso hipotético que se demore año y medio esa tercera fase, ya culmina el proceso para como se dan cuenta, tiene una duración aproximada de 2 años. ¿Sí? ¿Cuáles son las características y particularidades del proceso? En primer lugar, no es obligatorio hablar portugués. En segundo lugar, diferente a España, no tienen que viajar a Portugal, como si se tenía que hacer por España. Cuando se iba a firmar el acta de notoriedad, puntualmente había que ir a España y, bueno, digamos, hacer todos los trámites y todos los actos jurídicos correspondientes a la adquisición de nacionalidad española. En tercer lugar, diferente a España, no tienen que hacer examen de conocimiento. ¿Sí? Y en cuarto lugar, aplica exclusivamente para mayores de 18 años. Los hijos menores de 18 años pueden aplicar a la nacionalidad una vez el padre o la madre han adquirido su respectiva nacionalidad a través de un proceso tramitológico diferente cuyos requisitos son distintos, que más adelante, si alguien tiene alguna pregunta, como estoy seguro la van a tener, con muchísimo gusto se la resuelvo ya con el concepto emitido por nuestras corresponsales en Portugal. Entonces, para hacerles un resumen y recapitular un poco de lo que les he contado hasta el momento, es un proceso que tiene 3 fases.
Una fase inicial de prefactibilidad genealógica. Esta fase de prefactibilidad sugiero y recomiendo que, digamos, que sea la más importante porque es lo que les va a permitir a ustedes identificar si pueden o no pueden seguir adelante con el proceso. A nosotros muchas veces, se los digo, digamos, con conocimiento de causa, porque muchas veces nos dicen es que ustedes se demoran mucho en esta fase de prefactibilidad, hay otras personas que ya nos han emitido, bueno, el concepto de favorabilidad, entre otras. La razón principal por la cual nosotros nos demoramos tanto en esta fase de prefactibilidad es porque es la parte, como se pueden dar cuenta, es el punto de arranque, por llamarlo de esa forma. Nosotros, digamos, si no estamos seguros que efectivamente el solicitante desciende de alguna de las 7 líneas judío-sefarditas que trabajamos y que además tenemos las pruebas documentales que así lo demuestran, no seguimos adelante con el solicitante. ¿Listo? Eso es muy importante, digamos, tenerlo muy claro. Esto no es un proceso de velocidad, es un proceso, digamos, de mucha, ¿cómo llamarlo? Como mucha de mucha paciencia y de tener en cuenta que hay un acervo probatorio que hay detrás de esa solicitud. Entonces es mejor demorarse unas semanas, inclusive unos meses más, que radicar los procesos de forma muy rápida. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces, esa fase de prefactibilidad, como les decía, es vital, es fundamental para seguir adelante con el proceso. Segunda fase, ante la comunidad israelita de Lisboa o de Oporto. Lisboa tiene una duración aproximada de 4 a 8 meses, más o menos, cuando es la primera persona. Cuando es la segunda persona de la familia, digamos, del bloque familiar, ya los tiempos se reducen sustancialmente. Y en tercer lugar, ante el Ministerio de Justicia portugués, el cual también se demora aproximadamente año y medio para emitirnos ya la respuesta final, que es la inscripción del registro civil ante la Oficina Central Portuguesa. Muy importante tener en cuenta las personas que radiquen o que ejecuten los actos en Portugal deben ser, digamos, si lo van a hacer a través, por supuesto, de intermediario, debe ser abogado titulado en Portugal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante también, pues, digamos, al momento de tomar la decisión, ¿sí? Características y particularidades del proceso. No es obligatorio hablar portugués, como les decía, no tienen que viajar a Portugal, no tienen que hacer examen de conocimiento y aplica para mayores de 18 años. Entonces, esto para hacerles una recapitulación muy general de lo que es el proceso y de cuáles son las fases puntualmente que nosotros, pues, digamos, hemos conceptualizado dentro del proceso. Dicho eso, también consideramos que es vital, es indispensable, que conozcan cuáles son esas causas o por lo menos las razones o las causas principales que nosotros hemos visto por las cuales las personas hacen este tipo de procesos de nacionalización portuguesa o española por origen sefardí. En primer lugar, lo que siempre le decimos a nuestros clientes es, bueno, digamos, hay que ver esto en el panorama completo, es decir, si la persona ya está haciendo el proceso, se tiene que poner la camiseta fundamentalmente y ya pues se tiene, no, se debería poner la camiseta fundamentalmente ya de portugués o en el caso de los españoles de españoles, porque finalmente es una ley que abren desde el punto de vista reivindicatorio, pues tiene sus razones, pero también hay unas razones desde el punto de vista sociológico y económico, ¿cierto? Entonces lo que nosotros siempre hacemos es recomendarle a las personas que se pongan la camiseta. Estamos creando unas guías precisamente para entregarle a nuestros clientes que sepan, en donde sepan exactamente cuáles son, digamos, el escenario económico, el escenario político, el escenario social, gastronómico y todos aquellos escenarios que son indispensables tenerlos en cuenta al momento, pues, digamos, de volverse ya ciudadano de un país, porque finalmente la persona está adquiriendo una nacionalidad, es como, digamos, la misma que tenemos acá en Colombia, puntualmente, como no saber que es una bandeja paisa, más o menos. Entonces, en ese sentido, las razones principales además de la que les acabo de mencionar, que creo yo que es pertinente y oportuno exponérselas. En primer lugar, libre circulación por los 27 países de la Unión Europea. Pueden transitar perfectamente de forma libre, ya con el pasaporte, y además hay 194 países que no exigen visa, ¿sí? Además de estos 27 países. Segundo lugar, trabajar y vivir en el extranjero. Pueden perfectamente trabajar en cualquiera de los otros 26 países y vivir en cualquiera de los otros 26 países de la Unión Europea, ¿sí? Ya con el pasaporte ya comunitario puntualmente. Este, digamos, es uno de los derechos más interesantes desde mi perspectiva porque se abre un espectro gigantesco, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también académico e inclusive como experiencia de vida, pues es bastante interesante poderse ir a vivir a otros países
o a otro país puntualmente. En tercer lugar, atención médica en los 27 países de la Unión Europea. Obviamente esto tiene sus vertientes, pero en términos generales pueden perfectamente acceder a este derecho. Pues recuerden que la Unión Europea se crea y, digamos, la base principal, por llamarlo de esa forma, es el estado de bienestar. También hablamos de disfrutar del mercado común. ¿Y qué quiere decir disfrutar del mercado común? Tengan en cuenta que esto es una región de 515 millones de habitantes, 27 países en donde no se imponen tasas arancelarias discriminatorias desde el punto de vista jurídico si ustedes van a ofrecer un producto y un servicio en otro de los 26 países. Obviamente esto tiene sus particularidades porque hay algunos productos y servicios que son protegidos localmente. Yo les voy a dar mi caso particular y específico. Cuando yo saqueo, cuando yo, digamos, me volví nacional español, uno de los derechos que ejercí precisamente fue acceder en ese momento yo soy cofundador de una empresa que ofrece servicios de asistencia jurídica para los miembros de las fuerzas militares. Entonces, para aquellos emprendimientos o ciudadanos que tengan emprendimientos en países o emprendimientos de impacto social, perdón, en países que se han visto afectados por la violencia, pueden acceder a mecanismos de financiación muy fácil y muy sencillo de hacer, lo cual pues genera unas dinámicas comerciales muy interesantes. Les estoy hablando que fue lo que yo hice puntualmente para apoyar también, pues, digamos, al grupo de personas que yo puedo apoyar desde mi posición. Entonces, esa, desde mi perspectiva, puede ser una de los mejores beneficios. También hablamos de protección consular. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, ustedes están en un país que no tiene embajada colombiana, tampoco tiene embajada portuguesa, pero sí tiene embajada italiana, pueden perfectamente entrar y van a ser tratados como si fueran italianos. ¿Listo? También hablamos de derechos sociales y laborales. Transacciones en una sola moneda, que eso facilita, por supuesto, las dinámicas comerciales y o civiles al interior de la comunidad europea. Si ustedes van a celebrar un contrato de compra y venta de un bien inmueble, por ejemplo, pues es mucho más fácil hacer esa transacción en euros que tener que hacer la conversión y bueno, lo que ya sabemos que sucede acá con el peso colombiano y que está sucediendo, porque cada vez está más devaluado. Profesional europeo. Si ustedes, por ejemplo, tienen un título universitario de un centro académico comunitario, perfectamente lo pueden homologar en los otros 26 países. Obviamente esto tiene sus vertientes, pero digamos de una forma mucho más fácil que si entraran como por ejemplo colombianos a homologar un título en Europa puntualmente. Pues digamos esto es un alcance del derecho a trabajo que tendrían los ciudadanos comunitarios. Y finalmente, el derecho que desde mi perspectiva puede ser el más relevante, también les voy a dar, digamos, con conocimiento de causa, que cómo yo lo ejercí puntualmente cuando ya me volví español por esta misma vía, es estudiar sin limitación. Entonces, cuando ya son ciudadanos comunitarios, pueden perfectamente acceder a universidades públicas que no les van a, digamos, que no van a tener precios adicionales. Yo, por ejemplo, como español, accedí a una beca en una escuela de negocios de España, a un MBA. Si hubiese aplicado como colombiano, hubiese tenido que invertir el 77% más de lo que invertí como español. Entonces, son regiones, son países que en últimas pretenden tener muy bien educado a su población, porque pues digamos para que generen ciertas dinámicas. Además, a nosotros como colombianos también que vamos a adquirir nacionalidades de estos países comunitarios, pues es muy bueno porque podemos generar además dinámicas en nuestro país, en Colombia, y podemos generar puentes de oportunidades comerciales y o civiles. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta y abre indudablemente un espectro mucho más grande, ¿sí? Eso digamos, para hablarles un poco de las causas y los beneficios más representativos que nosotros por lo menos hemos identificado. Y finalmente les voy a hablar de algunos datos, ¿sí? Por España, por ejemplo, por esta misma ley, aplicaron alrededor de 153.720 personas, de las cuales ya se les ha digamos, concedido puntualmente a 33.000 personas su nacionalidad. Si las personas cumplen con los requisitos que objetivamente o cumplen con una serie de requisitos objetivos, no hay razón por la cual se les niegue la nacionalidad. Ahorita, si ustedes han visto las tendencias mediáticas, ha sido particularmente por dos causales que la ley española permitía al momento, pues digamos, de radicar o al momento de comenzar con este proceso de nacionalidad española por origen sefardí. Pero son razones específicas y que se conocen muy bien. Por Portugal vamos alrededor de 39.000 solicitudes a nivel mundial, de las cuales aproximadamente 3.000 son colombianas. ¿Listo?
Eso en términos muy generales, como se pueden dar cuenta, los 153.000 frente a los 46 millones de habitantes que tiene España representa el 0.34% de su población. En el caso de Portugal, un país de 10.720.000 versus las 39.000 solicitudes, representa el 0.32% de su población, o sea, es muy bajo el porcentaje de aplicaciones que se ha tenido hasta la fecha. Entonces, eso para contarles en términos muy generales y muy resumidos. Ahora, vienen dos casos o dos temas que son supremamente importantes. Primero, la reforma a la ley actual. Y en segundo lugar, los riesgos y cómo deben mitigarse. Entonces, respecto de la reforma, que además entró en vigor un día después de la primera charla que hicimos acá en el Club Campestre de Cali, o sea, estamos hablando el 10 de noviembre entró digamos, se promulgó esta ley, el 9 de noviembre hicimos la charla. Entonces, el 10 de noviembre se le dio 90 días al gobierno portugués para reglamentar las disposiciones jurídicas relacionadas con la adquisición de nacionalidad portuguesa en todas sus vertientes. La que nos interesa en este caso particular es la adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Digamos, se cumplieron los 90 días el 10 de febrero y no se materializó ningún cambio hasta el momento. Eso no quiere decir que no exista un riesgo inminente de que se vaya a materializar esa reforma. ¿Y la reforma en qué consiste? El solicitante deberá acreditar, una vez se materialice, vuelve y juega esta reforma, una vinculación objetiva con Portugal. Y esa vinculación objetiva con Portugal, o por lo menos las causas o digamos, sí, las causas para certificar ese tipo de vinculaciones, en este momento no hay una lista taxativa ni enunciativa que nos diga a nosotros, vea, se prueba así, 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 pero ya tenemos unas ideas, perdón, junto con nuestras corresponsales que nos hemos sentado en varias oportunidades a identificar cuáles son esas causas que podemos ir creando para que la persona, digamos, cuando entre blindada. ¿Listo? Esta reforma aplicará única y exclusivamente para aquellas solicitudes que se radiquen ante el Ministerio de Justicia portugués después de la entrada en vigor de la reforma. O sea, cuando se materialice la reforma, en ese momento las solicitudes que entren después ante el Ministerio de Justicia portugués son las que se van a ver, digamos, afectadas por esta reforma, para que lo tengan muy en cuenta. Todavía no hay una fecha exacta, no hay una fecha aproximada, no sabemos en qué momento se va a materializar. Lo que sí sabemos es que ya existe y es un riesgo que no se puede dejar de lado, como si se podía dejar por lo menos a mediados del año pasado, porque apenas estaban se estaba empezando a cocinar la cosa. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los riesgos más representativos que tiene este proceso? Y cómo se deben mitigarse, o por lo menos cómo los mitigamos nosotros como compañía. El primer riesgo, indudablemente, es ante la comunidad israelita de Lisboa o de Oporto. Que la comunidad israelita de Lisboa, en caso hipotético, vuelve y juega, que comencemos el proceso por ahí, nos diga a nosotros que el judío sefardita que estamos tratando de probar no era judío sefardita, o que no aportemos las pruebas suficientes que conduzcan al examinador a concluir que efectivamente el solicitante desciende directamente de esa línea judío sefardí. Ese primer riesgo, ¿cómo se mitiga? Precisamente en esa fase de prefactibilidad, en donde la persona identifique y verifique que efectivamente sí desciende de el judío sefardita que dice descender, o por lo menos que el equipo de genealogía así lo determine, y que adicionalmente cuente con el acervo probatorio suficiente, como son actas de bautismo, actas de defunción, partidas de matrimonio, libros, publicaciones, investigaciones que así lo demuestren. Esa fase es muy importante y ese riesgo, en nuestro caso particular, por lo menos nunca se ha materializado, porque siempre trabajamos las mismas líneas que ya han sido preaprobadas en el 100% de los casos, por lo menos al interior de nuestra compañía, y adicionalmente trabajamos tomando como base el criterio del examinador más difícil, para que cuando nosotros radiquemos, pues digamos, es mejor pecar en este tipo de procesos por exceso que por defecto, de tal forma que tengamos todas las fechas dentro del árbol genealógico y adicionalmente que tengamos, pues digamos, todo el acervo probatorio robusto, que certifique, por llamarlo de esa forma, o que pruebe a cada una de las líneas o niveles ascendentes hasta llegar al judío sefardita. Ese es el primer riesgo. Muy importante tener en cuenta quién es el judío, muy importante tener en cuenta qué es lo que se está radicando, cuáles son las pruebas documentales, entre otras. Segundo riesgo,
El gobierno portugués verifica que el solicitante no haya incurrido en un delito o en una conducta que transgreda el ordenamiento jurídico portugués o comunitario. Y el tercer y último riesgo en instancia de calificación, cuando el calificador portugués se sienta a verificar que efectivamente se cumplan los requisitos de forma y fondo. Entonces, los requisitos de forma y fondo, como es el registro civil apostillado, certificado sefardí, visto bueno, informes preceptivos, antecedentes judiciales apostillados, carta motivacional, entre otros, ¿sí? Es indispensable que lo tengan, digamos, completamente, digamos, como agrupado en el expediente para que cuando el calificador califique, ¿sí? Cumpla, pues, conceda o se pronuncie positivamente respecto de ese expediente. ¿Listo? En Portugal nos hemos dado cuenta, y eso también ya nos lo habían dicho nuestras corresponsales que llevan más de 12 años trabajando en estos procesos de adquisición de nacionalidad portuguesa en las otras vertientes, que son supremamente formalistas, lo cual lo hace muy bien porque además son muy rigurosos al momento de hacer el estudio y la investigación, o más que la investigación, el examen del expediente que se está radicando. Entonces, pueden inclusive enviar requerimientos hasta por errores de redacción o de ortografía inclusive. ¿Listo? Ese es el tercer y último riesgo. En caso hipotético que nieguen o que de alguna forma se materialice este tercer riesgo, existe un recurso que es el recurso de alzada en el que las corresponsales perfectamente pueden sanear ese vicio que inicialmente tenía el expediente. Entonces, en términos muy generales y muy resumidos, este es el proceso de adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, pasando primero por quiénes somos nosotros, cuál es nuestra experiencia, cómo conceptualizamos el proceso en tres fases, cuáles son las características y particularidades del proceso, cuáles son los beneficios que desde nuestra perspectiva pueden ser los más representativos y relevantes al momento de hacer este proceso de adquisición de nacionalidad portuguesa, un poco de datos, ¿sí? Que también consideramos que son importantes, el riesgo de reforma a la ley actual y finalmente cuáles son los riesgos generales que tiene este proceso y la forma como deberían mitigarse. Entonces, yo creo, Mónica, que podemos pasar ya a la ronda de preguntas. Creo yo que hay muchas personas que deben tener varias dudas y bastantes dudas. Listo, Andrés. ¿Aló? Claro, ¿sí? Perdón. Bueno, la idea es que las personas puedan preguntarte directamente, Andrés, en cámara, aprovechando, o también pueden de pronto, bueno, ya nos empezaron a preguntar acá vía chat, nos están preguntando, por ejemplo, que cuál es la máxima edad para aplicar. Bueno, la máxima edad para aplicar, muchísimas gracias. Vamos a hacerlo por chat, Mónica, ¿sí? Pues aquí me están preguntando por el chat, entonces a mí también me preguntan internamente por el mío, o si alguien de pronto quiere prender su cámara o abrir su micrófono porque de pronto tiene una pregunta un poquito más larga, más elaborada, entonces también lo puede hacer. Hay una opción que es levantar la mano, pero si no saben usar esa opción, pues Ahí pueden... están dos manos levantadas. María C, primero y después yo. Perfecto, María C. Está María C. Lince y después Alfredo Azuero Holguín. Y tenemos aquí también a Caro Ponce. Entonces, lo de la edad... Bueno, la edad máxima es de 18 años, puntual, perdón, la edad mínima, 18 años, la edad máxima, no hay una edad máxima realmente, solamente se pone una edad mínima. Ok. Y de Caro Ponce tenemos una persona que se encuentra irregular en España, ¿puede solicitar esta opción? Bueno, Carolina, muchas gracias por tu pregunta. Yo personalmente, si digamos, o sea, la verdad no lo haría. ¿Por qué? Porque en instancia de informes preceptivos, cuando entran a verificar que efectivamente el solicitante esté, pues digamos, con todos por llamarlo de esa forma, la situación legal
conforme a lo que ellos consideran que debe ser puntualmente, puede que se encuentren con esa situación. Entonces, al encontrarse con esa situación, es bastante probable que no acepten o que no concedan la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Ahora, Carolina, nosotros como compañía lo que siempre les decimos es, somos supremamente conservadores en estos aspectos, ¿cierto? O sea, no asumimos ningún tipo de riesgo por la complejidad y por la sensibilidad que tiene el mismo, ¿sí? Puede que lo hagan, pero nosotros no preferimos no manejarlo de esa forma, ¿sí? Bueno, tenemos a la señora María C. Lince. Entonces, adelante, señora María C., con su pregunta. Señora María C., usted tiene levantada la mano y si no, seguimos con el señor Alfredo Azuero Holguín, que tiene su mano levantada también para que si quiere abra su micrófono y pueda formular su pregunta directamente al doctor Andrés. Ahí ya tenemos al Bueno, señor. mientras María C. pueda abrir el micrófono, mira, de una vez contanos lo de los hijos. Después de que yo ya sea nacional portugués, entonces lo de los hijos, ¿cómo funciona eso? Bueno, perfecto. Los hijos se pueden volver ya nacionales portugueses siempre y cuando se acrediten tres condiciones. Primero, que sean menores de 18 años. Segundo, que sean extranjeros a Portugal. Y tercero, que se radique una carta motivando las razones objetivas por las cuales quiere volverse portugués o portuguesa. ¿Listo? Esos son, digamos, como en la declaración de los representantes legales por ser menores de edad, que en este caso particular serían los padres, por supuesto. ¿Listo? ¿Está bien, señor Alfredo? La Sí, respuesta. gracias. No te entendí, fue el segundo requisito. No lo entendí. Que estén afuera, que sean. Que sea extranjero a Portugal, Alfredo. Entonces, en ese caso particular, digamos, si es colombiano, es extranjero, por lo cual se acredita ese requisito. ¿Qué sucede? Que estos son requisitos más, por llamarlo de forma que de fondo, porque acreditarlos es muy fácil, ¿sí? Digamos, no tienes que vivir siempre y cuando sean menores de 18 años. Y, Igualmente, Alfredo, con muchísimo gusto, también te puedo enviar el concepto emitido por nuestras corresponsales, ¿sí? y no necesitan, digamos, estar viviendo allá ni nada. No, siempre y cuando sean menores de 18 años, exactamente. Perfecto, listo. Muchas gracias, buenísimo. Con mucho Bueno, gusto, aquí nos Alfredo. preguntan también, Andrés, ¿cuál es el plazo máximo para aplicar y los costos? Listo. Bueno, en ese caso particular, no hay un plazo máximo, esta ley no tiene un término de caducidad como si lo tenía España, que terminaba el 11 de marzo del año 2018, lo prorrogaron por un año más, teniendo en cuenta, digamos, las pocas solicitudes que hicieron. Entonces, Portugal no tiene un plazo máximo, no tiene una fecha límite, pero sí existe, pues, digamos, como les decía, el riesgo de la reforma. Respecto de los costos, nuestra compañía está cobrando 3.250 euros por todo el proceso, ¿sí? Y se hace unos descuentos cuando entran bloques familiares, por supuesto. Eso es lo que nosotros cobramos. ¿Quedó resuelta la pregunta? Yo creo que, Sí, muchas gracias. Con muchísimo gusto. bueno, aquí nos vuelven a preguntar sobre el costo y cuál es la forma de pago en cuotas de acuerdo con las etapas del proceso. Bueno, Isabel, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros cobramos en tres cuotas. Una cuota inicial de 750 euros, digamos. Segunda cuota de 500 euros 6 meses después de haberse hecho el primer pago. Y tercera y última cuota por el saldo restante 10 meses a un año después de haberse hecho el primer pago. En nuestra compañía las formas de pago son a nuestra cuenta en Scotiabank en Colombia, en el Bank of America en Estados Unidos o en efectivo que puede ser euros, pesos o dólares. Absolutamente todo lo facturamos. Muy importante tenerlo en cuenta y hasta queda nombre obviamente de la razón social. Perfecto. Bueno, aquí preguntan también, tengo una pregunta sobre la carta motivacional. ¿De eso también depende la probabilidad de elección? Sí, digamos, es un requisito digamos, exige. Nosotros hacemos una carta motivacional por cada solicitante. No es que cojamos un modelo o un formato que aplicamos igual para todo el mundo, sino por cada solicitante se proyecta una carta motivacional independiente. Entonces, para responder la pregunta concreta, es uno de los requisitos. Nosotros vemos que todos los requisitos son igual de importantes, por lo cual siempre lo radicamos, pues, digamos, con la mayor complejidad posible.
Bueno, aquí pregunta la señora María Celince que ha alzado su mano, pero finalmente formuló la pregunta vía el chat del Zoom. Si es para mayores de 18 años, ¿qué pasa con los hijos menores? María C., muchísimas gracias por tu pregunta. Los hijos menores de 18 años se pueden volver portugueses una vez la madre o el padre adquieran su nacionalidad portuguesa, siempre y cuando se acrediten tres condiciones. Primero, que sean menores de 18 años. Segundo, que sean extranjeros a Portugal. Y tercero, que se radique una carta motivando las razones objetivas por las cuales quiere volverse portugués o portuguesa. ¿Respondí tu pregunta? Señora María C., bueno, si de pronto ella tiene dudas más adelante para que continuemos con el señor Jaime Rodríguez, que también tiene su mano alzada. Adelante, señor Rodríguez. Andrés, yo no tengo antecedentes familiares que me orienten hacia creer que soy judío sefardí o mis familiares anteriores son judíos sefardí. Entonces, ¿no valdría la pena que yo hiciera esa inversión? Bueno, Jaime, eso es una muy buena pregunta, lo voy a dividir en dos respuestas muy concretas. La primera, la fase de prefactibilidad nosotros no la cobramos, precisamente solamente se empieza a generar, digamos, pagos cuando ya identificamos, cuando le notificamos a la persona y cuando la persona acepta la propuesta comercial. En ese momento ya se empiezan a generar pagos. En segundo lugar, yo te cuento, digamos, mi experiencia personal. Hasta el 2017 yo no sabía que yo descendía de Hurtado del Águila, o sea, digamos, de Luis Hurtado del Águila puntualmente. Entonces, en ese caso, mi recomendación siempre es, por lo menos apliquen a la fase de prefactibilidad, en donde nosotros podemos identificar, por lo menos dentro de nuestra base de datos, si el solicitante efectivamente tiene ese ancestro judío sefardita. Yo personalmente no sabía y nadie de mi familia sabía que ese apellido, por ejemplo, estaba, que alguno de nosotros lo tenía puntualmente. Entonces, muchas veces uno no conoce, pero porque son generaciones. Yo te pongo un caso, nosotros estamos probando alrededor de 20 generaciones, entonces muchas veces en la generación 16ª, pues claro, como los apellidos o los judíos se convirtieron por obvias razones, quedaron en los apellidos rezagados en el tiempo. ¿Respondí tu pregunta concreta, Jaime, o quieres que desarrolle algún punto en particular? Sí, mira, está bien, vale la pena entonces indagar, pero tu compañía indaga no solo en Portugal, sino también en España, en los antecedentes de España. Nosotros indagamos quienes llegaron a las Américas puntualmente, porque en 1492, cuando los judíos son expulsados por los reyes católicos, naturalmente migraron a los territorios aledaños, como fue Portugal en su momento, que además los acogió hasta 1496. Entonces, por eso, Jaime, muchas veces los judíos sefarditas que funcionaban para España también funcionan perfectamente para Portugal. Esto por dos razones. Una de naturaleza jurídica y otra de naturaleza cronológica. La jurídica es que la ley no discrimina entre judíos sefarditas, portugueses o españoles, habla de judíos que hubiesen hecho parte de la península ibérica, y la segunda, por la parte, digamos, en la razón cronológica que te acabo de mencionar. Naturalmente, en 1492 salen hacia Portugal, y en Portugal ya en 1496-97, cuando el rey Manuel I los expulsa, pues salen disparados, perdón la expresión, para las Américas. Ajá. Te agradezco. Me aclaraste mucho. Me gustaría participar en la base de datos. Con muchísimo gusto, Jaime, claro que sí. Gracias, Andrés. Bueno, yo no sé si de todas formas al final, Andrés, nos recuerdas de pronto a dónde te pueden escribir para que la gente pueda tomar atenta nota y escriban ya directamente a Andrés Felipe Pantoja. Claro que sí, yo les anoto los correos y también mi número de celular, por supuesto. Bueno, una pregunta aquí que me parece bien interesante es ¿qué sucede si aparte de la nacionalidad colombiana se tiene una segunda nacionalidad? Bueno, en virtud del artículo 96 de la Constitución Política Colombiana y de una sentencia que se promulgó en el 2014, nosotros los colombianos podemos tener más de dos nacionalidades. Si ustedes buscan en Google, les va a aparecer que solamente podemos tener dos nacionalidades, pero realmente, en virtud de que también con muchísimo gusto se los puedo enviar, podemos tener nacionalidad múltiple siempre y cuando la tercera nacionalidad no sea la colombiana que se adquiera. Además, la única, digamos, causal
de pérdida de la nacionalidad colombiana para personas nacidas en Colombia es que la persona renuncie expresamente a su nacionalidad puntualmente. Entonces, para responder tu pregunta concreta, perfectamente se puede manejar nacionalidad múltiple por el lado de Colombia. Por el lado de Portugal también tendrías que ver cuál es la tercera nacionalidad. Si es Estados Unidos, también permite nacionalidad múltiple, siempre y cuando los países sean aliados a Estados Unidos. ¿Quedó respondida la pregunta o quieren que desarrolle algún punto en particular? Artículo 96 de la Constitución Política. Bueno, aquí hay otra pregunta. Si uno está haciendo el trámite de nacionalidad portuguesa por Sefardí y le llegare a salir, ¿cómo puede incluir al esposo? Gracias. Bueno, en el caso de los esposos debe acreditar 4 condiciones. Muchas gracias por esa pregunta. Primero, que lleven casados más de 3 años. Segundo, que se valide el vínculo matrimonial en un despacho judicial portugués. Tercero, que sea extranjero a Portugal. Y cuarto, que se radique una carta motivando también las razones objetivas por las cuales quiere volverse portugués puntualmente. Ahora, el tema de los 3 años se comienzan a contar desde el momento en que la persona adquiere la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. En ese escenario, pongamos el caso hipotético, que hoy comenzáramos con el solicitante, en 2 años va a adquirir su nacionalidad portuguesa, tentativamente 2 años, por lo que les mencionaba, puede que los tiempos varíen conforme a ciertas situaciones específicas. Dentro de 5 años, el cónyuge podría eventualmente adquirir la nacionalidad portuguesa como cónyuge de la persona que adquirió su nacionalidad portuguesa. ¿Listo? Perfecto. Bueno, aquí dice, ¿cuáles son los descuentos por bloques familiares? Bueno, nosotros estamos manejando a partir de la segunda persona un descuento de 350 euros por persona, o sea, ya no son 3.250, sino 2.900 euros. Muy importante mencionarles que no, nosotros no tenemos costos ocultos, es decir, lo que no es que el día de mañana se vayan a cobrar traducciones oficiales, que se va a cobrar el certificado sefardí por aparte, las tasas oficiales por aparte, todo está dentro del valor total, por llamarlo de esa forma. ¿Listo? Y así sucesivamente a medida que van entrando más solicitantes, por supuesto vamos haciendo descuentos más representativos. Bueno, tengo una hermana y sobrinos que ya lo lograron y la evidencia sefardita evidente. ¿Eso facilitaría el proceso? Tendríamos que revisar. La primera pregunta es, ¿sabes por dónde lo lograron? ¿Por España o por Portugal? Sería, digamos, como la primera pregunta. En segundo lugar, igualmente, si ya se logró por Portugal, tendríamos que hacer la revisión de prefactibilidad. Pues, digamos, por lo que les mencionaba inicialmente, para nosotros comenzar un proceso es porque desde el equipo de genealogía de análisis histórico, que son los expertos en el tema, nos dan a nosotros la luz verde para poder continuar con el proceso. ¿Listo? En ese caso, tendríamos que revisar, hacer el estudio de prefactibilidad, que si ya tienes de pronto, digamos, el expediente armado, ya podríamos eventualmente demorarnos menos de las 2 semanas que muchas veces nos demoramos en la fase de prefactibilidad. O sea, te estoy hablando que en 3 días ya te podríamos tener una respuesta. Bueno, acá, si somos una familia de 4 adultos, padres e hijos, ¿cuánto puede costar? El promedio de eso, ¿cuánto puede costar? 4 adultos, padres e hijos, más o menos, los hijos son menores de 18 años. En caso que, digamos, en ese caso serían más o menos 2.850 euros por persona. Si son hijos menores de 18 años, obviamente eso es un costo muy inferior, ya cuando se haga ante el Ministerio de Justicia portugués, eso lo hacen directamente nuestras corresponsales, pero los valores son inferiores al trámite de adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Ok. Bueno, si en la etapa de prefactibilidad no se demuestra origen sefardí, ¿se cobra el total o solo parcial? No se cobra absolutamente nada. Nosotros solamente cobramos cuando identificamos que la persona desciende del judío sefardí y adicionalmente tenemos ya las pruebas documentales que acreditan que efectivamente la persona tiene ese ancestro judío sefardí. Antes no cobramos absolutamente nada. Ok, bueno, aquí dice Alejandro Valencia, no me queda claro algo. Si el menor de edad cumple la mayoría antes de poder solicitar la nacionalidad por los padres, ¿debería hacer su proceso aparte o lo cobijaría la de los padres? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu pregunta. Tiene que hacer el proceso independiente, exactamente. Ok.
¿Y el estudio genealógico también está incluido en los 3.250? Exactamente, absolutamente todo está incluido, de estudio genealógico, abogados en Portugal, personal acá en Colombia, certificados sefarditas oficiales, traducciones oficiales, cualquier gasto o costo que se derive con ocasión del proceso. Perfecto. Si hay un familiar primo en segundo grado que tiene ya la nacionalidad y autoriza que se consulte su archivo, ¿se podría simplificar el proceso y podría esta persona directamente hacer la gestión? Perdóname, no entendí la pregunta. O Espérate sea, hay la... un familiar primo en segundo grado de la persona que quiere aplicar, que ya Sí. tiene la nacionalidad y esa persona autoriza que se consulte su archivo. ¿Se podría simplificar el proceso? Es decir, teniendo como referente a ese familiar y podría la persona pues que está, digamos que quiere que le hagan el estudio, ¿podría esa persona directamente hacer la gestión o tiene que ser a través, digamos, de una institución o una organización como la de ustedes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mal haría yo decir que tienen que contratar un intermediario. Este proceso también lo pueden hacer, digamos, lo pueden hacer solos. Nosotros recomendamos obviamente que contraten teniendo en cuenta que hay unos riesgos, pero por supuesto que podrían hacerlo solos, Mónica, y necesariamente necesitarían el número de proceso del preaprobado puntualmente, pero sí se tiene que hacer una radicación conforme al expediente o el informe genealógico junto con las pruebas documentales, exponiendo, poniendo como tal el número de preaprobado. ¿Listo? Ese sería como el La panorama respuesta. general. Perfecto. Bueno, si mi hija toma la nacionalidad portuguesa, ¿yo la puedo pedir después? En ese caso particular, si tu hija se vuelve nacionalidad portuguesa, creo que entendí la pregunta, si Ajá. tú te puedes volver después nacionalidad, Después. nacional portuguesa, en ese caso podrías hacerlo siempre y cuando vivas en Portugal, pero hacerlo por vía, digamos, expedita, que es lo que actualmente hay, tendrías que hacer un proceso independiente. Ok. Buenas tardes, ¿me pueden regalar el contacto para iniciar la fase de prefactibilidad? Listo, eso es lo que vamos a poner ahora en un ratico. ¿Cómo se aplica la fase de prefactibilidad? Bueno, la fase de prefactibilidad, ustedes me dejan el correo electrónico, nosotros con muchísimo gusto podemos, digamos, nosotros en ese caso puntual les enviamos un formato de ascendencia que es el equivalente a un árbol genealógico, en donde se pone el nombre del solicitante, de los papás, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? En ese caso particular. Y en ese momento ya se les envía, pues digamos, usted nos lo enviará a nosotros, el equipo de genealogía de análisis histórico hace un estudio durante 2 semanas, más o menos 3 semanas, puede demorarse un poco más, pero bueno, se le notifica al solicitante independientemente que se encuentre o no se encuentre un ancestro judío sefardí. Bueno, creo que eso responde a la pregunta del señor Faustino Silva también, que pregunta qué se debe hacer para aplicar en la base de prefactibilidad, qué se debe enviar. Listo. Yo les puedo enviar inclusive un formulario para que si quieren poner los datos ahí puede ser perfecto, creo que puede simplificar el trabajo, ¿sí? Ok. Bueno, contactos también envían acá. Están pidiendo el contacto. Una vez se logra la ciudadanía, ¿se inicia pago de impuestos o qué deberes se adquieren? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Si tú no vives 183 días, continuos o discontinuos, en un lapso de 365 días, no te vuelves residente fiscal, por lo cual no adquieres obligaciones impositivas. Obviamente hay unas vertientes o hay algunas, digamos, situaciones que sí te van a poner a ti a tributar. No es mi área de expertise, eso lo maneja directamente una de nuestras corresponsales, pero sé que si tú no vives 183 días, continuos o discontinuos, en el lapso de 365 días, no tienes que pagar impuestos. Ok. Una vez se obtenga la nacionalidad, ¿cuánto se tarda en promedio el proceso de recibir la nacionalidad para los esposos e hijos menores? Bueno, para los hijos menores, más o menos nos dicen nuestras corresponsales que están demorando 8 meses. Para los cónyuges, tienen que esperar los 3 años después de haber adquirido la nacionalidad portuguesa, por lo cual deben esperar hasta 5 años después para comenzar el trámite. ¿Listo? Y ese trámite no tengo una respuesta clara en este momento ni concreta, pero creo que también es alrededor de otro año. Ok. Somos pensionados. Si somos aprobados para realizar todo el trámite de nacionalización, ¿hay algún impedimento o limitante? Muchas gracias.
En lo absoluto. El único limitante, o sea, el único impedimento por temas de edad que existe en esta ley es respecto de los menores de 18 años que no pueden aplicar. Solamente mayores de 18 años, sin importar cuál es la edad que tiene y sin importar cuál es la situación jurídica, obviamente siempre y cuando pues no tenga antecedentes, que es precisamente lo que les había comentado. ¿Listo? Listo. Ahí en el Zoom están dando algunos correos electrónicos. Lo que le voy a pedir al área de tecnología es que no acabe de pronto el Zoom apenas termine la conferencia para que Andrés tengas tiempo de pronto de recorrer y puedas tomar datos que pueden ser importantes Perfecto. Creo para que de ustedes. pronto hay una persona del equipo, Una Juan persona lo Felipe. entono o alguien que Graba esté en de el tu chat, graba en equipo. el chat, se puede grabar el chat. Entonces vos bajas y grabas el chat. Si Perfecto. está habilitado y como anfitrión lo puedes hacer. Yo me despido, muchas gracias, que estén bien. Alfredo, muchas gracias a Listo, ti. Que Alfredo, estés bien. gracias. Perfecto. Ok, ahí nos están dando otros correos. Ok, sí, la mayoría ya son correos. Perfecto. Hay una persona del equipo, Juan Felipe, yo creo que está conectado. Entonces él debe estar, sí, está conectado. Entonces él debe estar recogiendo los Hola, documentos. sí, Perfecto. ah, aquí Los, estoy yo, mucho gusto. los Yo correos. recojo todos los datos de personas. Perfecto, Juan Felipe. Ujú. Bueno, creo que ya no hay más preguntas porque ya nos están enviando estos correos, muy importante. Entonces, Andrés, no sé si quieras redondear o alguien más tiene alguna pregunta. Si hay de pronto alguna página inicial también a donde uno pueda de pronto meterse, volver a repasar algunos de estos conceptos y ver si definitivamente uno está interesado porque cree que puede aplicar para empezar esta primera fase. Sí, voy a enviar el de, espérame, acá, la página de Castrillón Ayerbe y la de Eurolatam, que es el nombre de la unidad estratégica de negocio. Ujú, Internacional. Listo. sí. Aunque aquí, a ver, aquí tener los datos. Mónica Ortiz pregunta si se puede ser pensionado en Portugal después de adquirir la nacionalidad. Sí, Mónica, se puede ser. Yo, como te decía, no conozco bien el régimen, pero con muchísimo gusto puedo preguntarle a nuestras corresponsales que de hecho ya nos están ayudando a proyectar un concepto para poderles entregar ya la información sin ningún tipo de, pues digamos, de error. Entonces, si me dan alrededor de 2 semanas, ya vamos a tener toda esa información armada. Perfecto, bueno, no veo más preguntas en el Por mucho. chat. Bueno, hay alguien cuyo nombre aparece ahí como Motorola One Action, que tiene una pregunta, pero no aparece el nombre, sino como el nombre del equipo. ¿Alguien que está alzando la mano para que pregunte en este momento, por favor? Sí, buenas tardes. Qué pena que aparezca ese nombre. Mi nombre es Marcelo López. Marcelo, buenas tardes. Buenas Señor, Hola, tardes. adelante. Estoy interesado en hacerlo por el grupo familiar y la información que he entendido hasta ahora es que uno de los cónyuges es el que primero recibe la nacionalidad, luego seguirían los hijos y por último sería el cónyuge que quedaría para ese turno y ese puede demorar 5 o 6 años. ¿O hay una manera en que a todos les pueda ser otorgada la nacionalidad en un proceso de un año? Bueno, en ese caso particular tendrían que hacer los dos cónyuges el proceso de nacionalidad portuguesa por origen sefardí si quieren que le salga de forma simultánea. En el caso hipotético que comience primero uno y se quiera volver portugués ya como cónyuge, sí tendría que esperar el tiempo que les mencioné. Ya, ¿hay alguna diferencia entre hacerlo como cónyuge o hacerlo cada uno independiente en costos y en beneficios? Bueno, digamos, si tú me preguntas, yo creo que estas ventanas de tiempo es bueno aprovecharlas de forma inmediata. Obviamente, el costo es inferior como cónyuge que hacer el proceso de adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, porque el proceso de adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí es un proceso supremamente complejo en donde tienes que tener primero un trámite genealógico ante una comunidad judía, después un proceso tramitológico ante el Ministerio de Justicia portugués. Entonces, digamos, en ese sentido es más costoso este trámite que el de adquisición de nacionalidad portuguesa como cónyuge, si lo vemos en términos monetarios.
pero si lo vemos en términos de tiempo, ¿sí? Si por ejemplo ustedes quieren o tienen la intención de irse a vivir a un país europeo, pues lo mejor es que hagan cada uno su proceso de forma independiente, o que los dos quieran adquirir los derechos ya como ciudadanos comunitarios. También es lo más recomendable es que se haga la primera fase de prefactibilidad, obviamente, porque es lo primero que debemos verificar. Pero en el caso hipotético que los dos tengan línea, mi recomendación siempre es que comiencen al tiempo, porque además recuperar la inversión es muy fácil ejerciendo 1, 2 o 3 derechos ya como ciudadanos comunitarios. Bueno, aquí nos pregunta alguien si hay que volverse hincha de Portugal. Sí, la verdad es que yo soy de la base que sí. Sí. De Colombia y Claro, Portugal, por supuesto. claro que sí. A donde Sí. fueres, haz lo que vieres. Bueno, ahí están pidiendo tu correo también. Bueno, dice aquí, mi hijo mayor de edad reside en Australia. ¿Lo puedo incluir dentro de mi solicitud? Mi hijo menor, dime, reside en Mi hijo Australia. menor de edad Claro que reside en sí. Australia. ¿Lo puedo incluir dentro de la solicitud? Yo creo que tendría que esperar la mayoría de edad. Claro que sí, Liliana, exacto. O sea, si es mayor de edad, sí, si es menor de edad, no lo podría hacer puntualmente. Pero yo veo que dice, mi hijo mayor de edad reside en Australia, ¿cierto? Entonces, en ese caso, Ah, sí, mayor de edad, perdón. sí, Ajá. sí podría perfectamente entrar dentro de la nacionalidad portuguesa. Claro que sí. Ok. ¿En qué momento de la etapa de todo el trámite es ideal que entre el grupo familiar? Yo pienso que puede ser en la fase inicial, ¿sí? En la fase inicial puede ser perfectamente. ¿Por qué? Porque, digamos, teniendo en cuenta que existe un riesgo de la reforma, de reforma a la ley actual, es bien importante pues que cuando se tomen las decisiones comiencen de forma simultánea, por supuesto. Además que, como yo les mencionaba, la fase de prefactibilidad de nuestra compañía es supremamente rigurosa y ya cuando nosotros le damos luz verde a un cliente es porque no solamente identificamos que desciende directamente de una de las familias que trabajamos, sino también tenemos todo el acervo probatorio que así lo demuestra. Igual, hay familias que prefieren esperar a que se emita el preaprobado, que se emita el certificado Sefardí del familiar matriz y ya después entran, que también es una opción completamente respetable. Ok, bueno. No veo más preguntas. Yo no sé bueno, si a mí y a mi esposa les sale la ciudadanía, ¿cuál sería el costo de añadir a mis 2 hijos menores de edad? Listo. En ese caso particular, Ricardo, muchas gracias por tu pregunta. Yo les enviaría una tabla de precios que están manejando actualmente nuestras corresponsales. Obviamente es muchísimo más económico, es muchísimo más, pues porque es un proceso tramitológico únicamente, pero pues sí, yo les enviaría la tabla de precios que que manejan ya directamente nuestras corresponsales. Ok, aquí nos están pidiendo que nos recuerdes, Andrés, por favor, el descuento por el segundo solicitante, hermano del solicitante inicial. Listo. El descuento es de 3.250 euros a 2.900 euros a partir de la segunda persona. Ahí acabo de escribir nuevamente mi correo electrónico. Creo que se lo escribí directamente ya. Sí, escríbelo para todos, para que aparezcan todos. Listo. Listo, ya. info@eurolatam.international. Exactamente. Listo. Bueno, Andrés, yo creo que ahí tenemos pues ya como todas las preguntas. Igual ustedes pueden comunicarse directamente porque yo creo que muchas de estas preguntas pues son tan puntuales y son de casos específicos, ¿no? Que en eso precisamente consisten estas asesorías. Entonces, no sé, Andrés, si quieras redondear con algo y bueno, ya seguiremos pues por supuesto conectados siempre porque pues sabemos que hay unas actualizaciones que se tienen que tener en cuenta, entonces nosotros estamos permanentemente en comunicación con Andrés Felipe
Pantoja, pero si nos quiere redondear de pronto con alguna recomendación, Andrés, te lo agradeceríamos muchísimo. Claro que sí, Mónica. Primero les dejé mi celular, de pronto si no les contesto, también ahí en el mismo mensaje automático les va a llegar el mensaje, digamos, otro celular al cual se pueden contactar. Entonces, es muy importante tener en cuenta toda esta información que les acabo de dar para tomar una decisión puntualmente. Al momento de comenzar este proceso que es tan importante y que es una inversión representativa de recursos, también digamos, conocer un poco más en detalle cuál es digamos, el ancestro del cual ustedes descienden, conocer si de pronto existe un equipo jurídico en Portugal que se vaya a encargar de hacer los respectivos trámites, bueno, una serie de situaciones que es bastante importante tener en cuenta. Entonces eso es como el llamado, de cara a que los riesgos que les comenté no se vayan a materializar, teniendo en cuenta que prácticamente en estos procesos es una oportunidad y bueno, y lo mejor es hacerlo de la mejor forma posible. ¿Listo? Eso es, digamos, redondeando. Nuevamente agradeciéndole al Club Campestre, a Mónica, por supuesto, a todos los socios que se conectaron y por supuesto también a la Junta Directiva. Oh, muchas gracias. Y bueno, quiero agradecerle a Andrés Felipe Pantoja, a su equipo. Nos ayuda muchísimo esta conferencia y bueno, seguimos conectados y ya saben que más o menos en 2 días ustedes pueden encontrar esta conferencia en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, ponen Club Campestre y ahí les aparecen todas las conferencias. Muchas gracias a quienes se conectaron, a Andrés, a su equipo. Y bueno, seguiremos entonces pendientes de este importante tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A la orden cualquier pregunta que tengan.